¿Se ve bien? Sí, Uy, Ok, buenas. ¿Me escuchan? sí, alto y claro. te escucho bien. Sí, Ok, correcto. buenas noches a todos. Ante todo, gracias, Kai, por la invitación. Para mí es un honor estar acá y compartir un poco nuestra experiencia sobre cómo adoptamos, digamos, nuestro primer BPM dentro de Copa y cuáles fueron los procesos. Hablar un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre el problema en sí que queríamos resolver. Vamos a hablar cuáles fueron las investigaciones que hicimos en términos de prácticas y herramientas. Nosotros utilizamos el prototipado para poder vender la idea, porque a veces vender este tipo de proyectos es un poco abstracto o difícil de explicar a, digamos, audiencia que no es tecnológica. Los retos que nos enfrentamos, el contexto en que este reto se estaba ejecutando, cómo nosotros encaramos esos retos, cuál fue la solución que diseñamos, cuáles fueron los beneficios específicos, de dónde sacamos los beneficios específicos para el business case, la metodología que utilizamos y cuáles eran esas características específicas que tenía el producto o la solución que creamos. Y al final, pues, lo que vamos a abrir a las preguntas que ustedes tengan. Básicamente vamos a orientar, yo voy a orientar esta presentación, pero yo fui la persona que presentó el business que dentro de Copa. Copa, su metodología es que hay un IT Steering Committee donde está el presidente de la empresa, están todos los vicepresidentes y cada, digamos, persona tiene que ir a presentar el business case y solicitar la aprobación de fondos para que se puedan aprobar y los proyectos se ejecuten. Entonces, entrando en el problema, básicamente teníamos un incremento sustancial digamos, en los reclamos de maleta por casos perdidos, dañados o saqueos. Saqueos es que dentro de los aeropuertos abren las maletas y se roban cosas dentro de la maleta. ¿Okay? Esto es un problema que tienen todas las aerolíneas del mundo y uno de los casos, digamos, o las dificultades y los retos que están en este proceso es que el transporte de las maletas al avión lo hace personal de la aerolínea, pero después cuando eso entra en las correas de los aeropuertos, las correas es responsabilidad de los aeropuertos. Entonces, aquí hay un tema logístico bien complejo y después cuando le hable sobre en contexto van a entender un poco mejor lo que le estoy hablando. Eh, este equipo que manejaba los casos de maletas manejaban diferentes herramientas. Por ejemplo, uno tenía un Excel, el otro tenía un sistema para manejar reclamos interlíneas, el otro tenía otro Excel diferente. Entonces, no había un proceso consistente que en realidad resolviera que todos estuvieran hablando el mismo lenguaje con la misma información. Eh, y los equipos trabajaban como islas, cada uno por su lado. Por supuesto, esto era una receta para el fracaso. O sea, diferentes herramientas, la gente trabajaba como islas y todo el reto que teníamos. Y además, había esa consistencia, no había consistencia en los flujos. Es decir, si se me perdía una maleta, no todos los días se ejecutaba el flujo de la misma forma. No había una consistencia un proceso, digamos, fuertemente seguido por el personal que trabajaba allí para poder seguir ese proceso. Eso era un parte del problema que queríamos resolver. Como parte de la investigación, una de las cosas que hicimos fue que fuimos a Gartner y empezamos a entender un poco sobre cómo era ese proceso de adopción. Aquí estamos hablando, creo, si mi memoria no falla, estamos hablando en 2016, creo que fue este proyecto. O por lo menos cuando presentamos el business case. Eh, y una de las cosas que aprendimos con nuestras sesiones con el analista de Gartner era que si no tienes ninguna práctica BPM implementada, lo que normalmente se sugiere es que empieces con algo sumamente sencillo y que sea bajo costo. Es decir, no te vas a ir con una herramienta BPM costosísima de las más famosas para tú empezar a aprender a implementar este tipo de herramientas.
El proceso de adopción puede ser, dependiendo de la cultura empresarial, puede ser muy fácil como puede ser muy doloroso. Entonces, lo que nos recomendó el analista de Gartner es váyanse por, la, por una plataforma que sea lo más costo eficiente, que haga la necesidad de lo que ustedes, digamos, básicas de lo que ustedes requieren, y después van a ir evolucionando en el tiempo a moverse a un IBPN o algo más sofisticado. Entonces, debido a esto, a esto, nosotros entonces decidimos hacer digamos, implementar una tecnología que nos permitiera conseguir una solución con el menor esfuerzo posible, lo más barato posible y con el menor riesgo de adopción. Entonces, esto fue debido a este análisis que hicimos con el agente de Gartner. Bueno, en ese momento también otra de las cosas que hicimos fue analizar el cuadrante de Gartner. Ahí aparecía bonita software y estaba bien posicionada y era una herramienta que cumplía con básicamente todos los requisitos que nos había sugerido el equipo de Gartner. Entonces nosotros nos decantamos por Bonita. Ahí en ese momento entonces ya estábamos en contacto con Kai y creamos, y yo le solicité a Kai, yo le dije, mira, esto para venderlo aquí adentro va a ser un poco complejo debido a que los procesos de adopción en ese momento en Copa eran bien complejos para tú implementar una herramienta y desarrollar un producto in-house. Entonces yo le dije, mira, la mejor estrategia para hacer esto es que creemos un prototipo sobre un flujo específico y en ese momento entonces nos reunimos en las oficinas de NSI y yo aporté un arquitecto de mi equipo, aporté un especialista de manejo de documentos, que ahí nos proporcionó unos especialistas de BPM y empezamos a crear el flujo de maleta perdida, el Happy Path, el proceso sencillo, el que no tiene ningún tipo de complicación. Entonces creamos, eso fue como una semana, algo así que nos tardamos, semana y algo probablemente para pulir algunos datos. Entonces fuimos y le pedimos cortesía de sala al CEO de Copa, Pedro Elbro, y hicimos un demo, pero un demo dramatizado. Es decir, colocamos una persona que en un lado de la sala que estaba reclamando su maleta, por otro lado estaban los agentes y cómo hacíamos el proceso desde que llegaba la persona, decía que tenía un problema con su maleta, cómo arrancaba ese proceso de mano a mano hasta que se encontraba la maleta y luego se hacía la entrega. Cuando las personas vieron eso, entonces el presidente Copa dijo, mira, vamos a hacer algo, ya me queda claro cómo funciona esto, eh, tráiganme el caso de negocio, ya hablando con el alcance definido con que vamos a trabajar y los costos, no solamente los costos evidentemente de capital, sino los costos operativos que sería el ongoing. Hicimos todo el caso de uso nosotros dentro de Copa, en las prácticas proceso, de project management. Una de las cosas que hacemos es que presentamos business case donde tenemos que garantizar un ROI. El ROI es verificado por un BPA un financiero que se asegura de que los conceptos y todos los datos sean los correctos. Y lo vamos y una vez que tuvimos todo eso, presentamos el business case y el business case fue aprobado. ¿Qué reto tuvimos? Eh, una de las cosas que vimos es que había mucha resistencia al cambio. Eh, Resulta que en Copa, en periodos anteriores, se había tratado de implementar un sistema que hiciera esta misma función y en realidad fracasó. No se tuvo buenos resultados. El personal no lo había adoptado, entonces había mucho escepticismo de arrancar un proceso nuevo. Otro de los retos importantes es que en todos los aeropuertos en los que viaja Copa, normalmente las áreas de maleta están en los sótanos o están en la parte, digamos, más baja de los aeropuertos y no todos los aeropuertos tienen Wi-Fi. Entonces, si tú necesitabas arrancar un proceso desde donde llegaba digamos, el pasajero y en ese momento quería reportar que no había llegado su maleta, entonces
no había un sistema que pudiera conectarse a una red para poder tomar eso. Entonces, tomar ese reclamo. Ese era otro de los retos grandes. Había una rotación muy grande de personal en el equipo que manejaba las maletas. Entonces, eso también causaba parte de lo que mencioné anterior, que había inconsistencia en los procesos, porque había entrenamientos, una persona entrenaba a alguien, esa persona entrenaba a otra persona, de repente las otras dos personas se iban, entonces el que había entrenado primero no estaba, entonces eso era un reto bastante grande. Eh, los usuarios potenciales estaban, bueno, físicamente distribuidos. Uno estaba en el call center, que estaban en Panamá, otros estaban en los diferentes aeropuertos de donde viajamos a los diferentes países. Y el equipo era multigeneracional. Teníamos un subject matter expert, que era una persona bastante mayor, y había gente muy joven que atendía este proceso. Entonces, teníamos gente que era muy eh, pro de la tecnología y teníamos gente que tenía cierta resistencia a la tecnología. Entonces, eso evidentemente fue parte del análisis para nosotros poder diseñar la solución. Para que tengan una idea, entonces, estamos en Panamá y Copa viaja a todos estos países. Son 30 países y son 70 destinos, son 70 aeropuertos a los cuales viajamos. Es decir, este proceso o esta solución tenía que ser lo suficientemente robusta y adaptable a cualquiera de esos aeropuertos y a cualquier parte que se pudiera operar. El modelo de negocio de Copa es lo que le llamamos hub, es decir, yo tengo, por ejemplo, gente que está bajando del sur y va a ir a un vuelo que sale de Panamá a Nueva York. Entonces, todas estas personas llenan un vuelo que va a Nueva York, un vuelo que va a Miami, un vuelo que va a Monterrey, un vuelo que va a Las Vegas. Entonces, la logística que cuando esto llega a Panamá es bien compleja porque tú ves cómo están todos los carros que recogen las maletas, viajan de un lado a otro, recogen las maletas, se las llevan al otro vuelo y llevan toda una planificación. Como parte inclusive de este proceso, yo tuve la oportunidad de ir al aeropuerto y yo mismo me monté con la persona que maneja el carrito. Eso sí, yo lo ayudé como en un par de vuelos, ya el tercer vuelo ya los brazos no me servían para nada para ayudarlos a cargar maletas, pero por lo menos me ayudó a entender el esfuerzo que ellos tenían que hacer para hacer todo esto y lograr esta logística que hacían. Enfrentamos esos retos. La resistencia al cambio es porque nosotros decidimos que este proyecto iba a ser con metodología ágil y le hicimos una inmersión completa al equipo en el pensamiento ágil antes de empezar el pensamiento de Strong, que era la metodología que íbamos a implementar, y Change Management. Hicimos un análisis de stakeholders para saber cuál de esas personas deberían ser los champions de este proyecto, porque entonces teníamos dos tipos de resistencia. Uno era la tecnológica, tres, la generacional, y ahora es que estamos implementando una metodología totalmente nueva para las personas que estaban. Como nombré, el tema del Wi-Fi, la solución tenía que tener la capacidad de trabajar offline, por lo que teníamos que agregarle algún tipo de proceso de sincronización donde pudiera, por ejemplo, tener un celular o una tableta, ir a un sitio donde tuvieras internet, bajarte toda la información del vuelo y poder ir a atender a los clientes. Entonces, esa fue la forma en que definimos que podíamos atacar ese reto. El turnover o la rotación de personal hicimos fue documentar muy bien. El equipo de Cuba nos ayudó a documentar muy bien el proceso y cómo se utilizaba el sistema, y además agregamos entrenamientos con videos para que aquellas personas que tienen más facilidad para aprenderse algo leyendo o aquellas que son un poco más tecnológicas y ven un video 2 o 3 veces y ya se les grabó. Entonces, para que tuvieran alternativas. Y básicamente también porque teníamos el tema de multigeneracional. Y también nosotros tomamos opiniones, hacíamos focus group con diferentes áreas, de las diferentes áreas involucradas, y involucrábamos a personas de las diferentes generaciones, cosa de que vieran
el interés nuestro de escucharlos, porque ellos el que llevan muchos años haciendo ese trabajo y para nosotros era muy importante aprender de ellos cuáles eran los principales errores que se cometían, qué eran los principales retos que tenían y cómo lo íbamos a atacar con cada uno de ellos. Entonces, este grupo era híbrido, multigeneracional, y, y agarramos todo el feedback de cada uno de ellos como parte digamos, del proyecto. Como solución, aquí básicamente describimos que diseñamos implementamos Bonita, eh, el flujo se hizo lo más intuitivo posible, esas pantallas se expusieron al equipo de call center, porque muchas veces llaman al call center de Copa para preguntar por un caso de maletas, entonces ya desde ahí podían conocer el estado o el estatus de su reclamo. También dispusimos el mismo sistema a todo digamos, el equipo que maneja el cargo de la logística de las maletas. Y además que creamos un aplicativo móvil que lo instalamos en unas tabletas, que era el que trabajaba offline, que básicamente se iban al área donde había internet y decían, bueno, viene el vuelo CM436, entonces ellos bajaban toda la información del vuelo 436 que incluía nombre de las personas, las maletas que tenían. Y en muchos casos, o en muchos de los casos, nosotros sabemos que la maleta se quedó porque alguien cometió un error y no la subió. Entonces, esta persona ya podía saber si la maleta no la habían montado porque ya estaba reportada como que no estaba dentro del avión. Entonces, ya en la tableta estaba esa información. Entonces, con eso, una vez que recopilaba, se le acercaba a los pasajeros, podía decirle o vocear, mira, el señor Kai, eh, por favor, acérquese al personal de Copa. Entonces ya le decíamos, mire, su maleta no, y no lo hacíamos esperar 1 hora, 2 horas ahí, esperando a que diera apareciera su maleta en el carrusel, que muchas de las personas, incluyéndome, que viajamos mucho, estamos allí y te molesta que tú estés esperando 1 hora por una maleta y resulta que la misma aerolínea sabe que la maleta no se montó en el avión. Entonces, por la razón que fuese. Entonces, con esta tableta lográbamos, con este proceso de sincronización, podíamos bajar la información y una vez que trabajábamos offline en la parte del área de reclamos de maleta, podíamos sincronizar y mandar esa información a Bonita para que siguiera el ciclo. También hicimos un API que permitía enviar consultar desde el sistema de CRM los estatus de los reclamos, cosa que la persona pudiera, si llamaban a un agente, pues eso a través de un API se podía hacer sin problema. Y tercero, teníamos un sistema que es de interlínea, es decir, todas las aerolíneas del mundo utilizan este servicio que se llama WorkTracer. Y en ese aplicativo lo que hacen es todas las aerolíneas del mundo es colocar los incidentes que tienen con su maleta. Llámese que se perdió, que la dañaron, que le robaron cosas internas o pertenencias dentro de la maleta. Todos esos casos se hacen allí. Como característica específica, ese aplicativo eh, se licencia es por transacción. Es decir, mientras tú más lo uses, más pagas. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Resulta que aquí estamos cargando mucha información que probablemente ni necesariamente debería estar allí. El business case. Y aquí voy justamente con la explicación de este caso. Eh, nosotros nos basamos, el business case, el 30% de los beneficios tangibles estaban relacionados a que con este incremento de números de maletas teníamos que contratar una cantidad X de agentes para poder, digamos, manejar la crisis. Y de todos modos se había identificado que con la base que teníamos ahorita no se iba a poder, digamos, acceder o no se podía controlar el proceso con el tamaño de la organización que se tenía en ese momento. Entonces, de allí, con evitar con la contratación de personas, el 30% de ese monto nos dio el 30% de los beneficios.
El otro 70% vino del uso, o el mejor dicho, del no uso de WordTracer. Porque si yo accesaba de manera transaccional el sistema, digamos, porque simplemente iba a consultar si mi maleta estaba ahí, si la maleta había aparecido. Entonces, cada vez que yo consultaba, me cobraba el WordTracer por esa transacción. Entonces, cuando dijimos, bueno, vamos a ver cuántos casos que no son vuelos interlíneas, porque yo pudiera entender que pudiéramos grabar dentro del servicio, dentro de este aplicativo, aquellos vuelos donde, por ejemplo, un tramo lo viajo con Copa y el otro tramo lo viajo con United. Entonces, eso es lo que llaman vuelos interlíneas. Entonces, ahí vale la pena que yo lo cargue allí porque puede ser que mi maleta se la llevó United para un vuelo diferente o yo la entregué en un lugar equivocado. Entonces, dentro de la masa mundial de maletas se pueden conseguir esos casos. Entonces, si yo extraía los casos que son netamente internos, por ejemplo, el daño de maletas, que se roben algo dentro de la maleta, si yo sé que se quedó la maleta y maletas perdidas en vuelos que son totalmente míos, entonces no hacía sentido que yo lo grabara dentro de este sistema. Y de ahí sacamos el 70% de los costos solamente calculando el año anterior cuántas veces utilizamos este servicio para cargos de maletas que tenían que ver 100% con operación 100% de Copa y no tenía nada que ver con Interlíneas. En la metodología, eh, además, bueno, evidentemente de utilizar el BPM, que era una tecnología nueva, otra parte del riesgo era que estábamos cambiando la metodología de trabajo. Normalmente estas implementaciones de BPM usualmente se hacen con Waterfall, que es la metodología tradicional de llevar un proyecto que tú planificas y diseñas, desarrollas y después implementas. En cambio, acá nos dedicamos a definir un MVP o un Minimum Viable Product que básicamente tiene las características necesarias, básicas para cubrir, y nosotros definimos el 65% de los casos más comunes. Cosa que después íbamos viendo si valía la pena desarrollar más funcionalidad dependiendo del costo. Muchas veces uno agarra y ejecuta un proyecto digamos, con la metodología tradicional de Waterfall y diseñas, uno piensa que está planificando de la manera perfecta el proyecto y normalmente todos los proyectos tienen problemas. Entonces, resulta que tú inviertes la cantidad que vayas a invertir en un producto o desarrollar un producto nuevo y no necesariamente al final, cuando implementas esto, en realidad resuelve todos los problemas y después tienes que estar haciendo cambios y sigues haciendo cambios. Entonces, que con esta metodología que nos permitió atacar los casos que en realidad no estaban doliendo mucho. Y después, si por ejemplo, yo tenía eh, saqueo de maletas y el caso de saqueo de maletas, un caso específico, porque cada flujo puede tener diferentes ramificaciones. Uno de los escenarios específicos salía muy costoso resolverlo y eran muy esporádicos, entonces no hacía sentido invertir ahí. Entonces, por eso nos ayudó mucho la metodología ágil para definir el MVP y definir las características mínimas para resolver la mayor cantidad de problemas. Creamos un equipo multidisciplinario donde evidentemente estaba un desarrollador full stack para poder desarrollar el aplicativo móvil que ven las tabletas y unos APIs, dos desarrolladores de BPM y dos testers, el Scrum Master y el Product Owner. Gracias a Dios, digo gracias a Dios porque yo ahora, desde esa época hasta ahorita, hemos tenido todos nuestros proyectos ahorita actualmente son con metodología ágil, pero en aquel momento, como se estaba arrancando con gente que estaba empezando en esto, muchas veces es muy complicado conseguir un product owner que ejecute su función. Entonces, y que esté claro sobre lo que son sus responsabilidades. Nosotros teníamos un coach dentro de Copa con cierta frecuencia se reunía con el equipo para analizar los retos, si se estaban cumpliendo las ceremonias, si todo se estaba ejecutando de manera correcta y para evitar que recayeran en hacer waterfall pequeñitos en vez de implementar metodología ágil. El equipo, a manera de broma, pero no es broma, el equipo se llamaba los Scrum Busters, ¿no?
En los stakeholders, involucramos gente de call center, la gente que trabaja con las maletas y los subject matter experts de diferentes generaciones. Por ejemplo, al principio les hablé que tenemos una persona muy mayor, pero era la que se conocía el proceso, pero del 1 al 10 de Copa, y nos las traímos como una de las champions, y era una de las personas a las cuales siempre estábamos escuchando. Ella estaba muy escéptica al principio, sin embargo, después cuando empezó a ver cómo funcionaba esto y cómo estábamos atacando los problemas, se convirtió en una promotora de la agilidad y evidentemente esta nueva tecnología que le iba a resolver muchos de sus problemas. ¿Cuáles eran las características de este aplicativo? Bueno, trabajaba, como les mencioné antes, trabajaba offline y podía ejecutar los flujos de manera offline sin necesidad de Wi-Fi. Como dije, la persona se tenía que ir antes, bajarse la información y poder trabajar, después subía y lo sincronizaba sin problema. Entonces subía y bajaba la información. Teníamos evidentemente los mismos flujos y todas las mismas características en las maletas. Algo que no coloqué aquí que es interesante, que se me olvidó, ahorita viéndolo veo que se me olvidó incluirlo, es que nosotros subíamos, por ejemplo, esa foto que ustedes ven ahí es el aplicativo móvil que hicimos. Y le está tomando una foto a una mochila porque la persona estaba reclamando que le habían dañado la mochila. Entonces, con eso nosotros podíamos documentar que había un daño o X. Y lo otro que hacíamos es que nosotros teníamos como fotos dummies de maletas, cuando son las maletas, porque normalmente las maletas tienen tres tamaños, una que son las carrión, las pequeñas, una que son medianas y otras que son muy grandes. Entonces le poníamos el tamaño de las maletas con los colores y la persona tenía que seleccionar cuál era las características de su maleta. Mi maleta es una maleta grande, marrón, y le puse un pedazo de tela roja para poderlo identificar desde afuera, en fin, y describía todas esas cosas. A partir de eso también nosotros desarrollamos un feature para hacer búsqueda por features. Es decir, yo estoy buscando todas las maletas marrones perdidas. Entonces, cuando me salían en la pantalla, yo podía identificar, bueno, mira, a esta maleta tiene algo rojo que le pegaron, esa es la maleta, porque esa maleta se le pudo haber perdido el backtack. El backtack es ese papelito que le pegan a las maletas con adhesivo. Y eso, dependiendo cómo lo usen las personas o cómo la traten, puede ser que inclusive se rompa y se pierda. Entonces, la única forma que la tienes de ubicar es que sea por las características de la maleta. También, como nosotros prepopulamos toda la información del vuelo, cuáles eran las reservas que estaban volando, las personas, cuáles eran los backtack que estaban allí. Entonces venía una persona y iba a poner una queja, nosotros podíamos con el mismo aplicativo móvil, con el app, escanear su boarding pass y ya saber quién era la persona y autopopular toda esa información que ya la tenía porque me la había bajado con la sincronización que hice. Entonces, esto hacía mucho más rápido el proceso de maletas, porque imagínate que una persona esté ahí que está molesta porque se le quedó su maleta y tenía información o tenía pertenencias importantes o cosas importantes para su viaje. Lo importante, lo que queríamos hacer es que fuera lo más easy going en el proceso, por lo menos para no hacerlo que se molestara más, porque ya de hecho ya estaba molesto porque la maleta no había estado. Lo otro es que una vez hicimos todo un proceso de notificaciones para que cuando apareciera su maleta, nosotros pudiéramos desde ahí, con un clic simplemente desde Bonita, enviarle un email al cliente diciendo su maleta fue encontrada, por favor díganos cómo lo contactamos, para dónde se la llevamos. Eh, Tomamos la fotografía y lo que hablé al principio cuando expliqué la arquitectura de la solución, que teníamos un API para poder consultar el estado de los casos por el CRM. Eso es lo que les tengo, así que abro los micrófonos para preguntas. Bueno, perfecto, gracias, David. Igual para hacer preguntas, pueden habilitar el micrófono o levantan la mano y vamos uno por uno. Mientras que de pronto están haciendo eso, adelante. Sí, ¿alguien ya habló? Acá hay... Sí, es Sí, Enrique. Enrique, adelante. ¿Activo mi cámara de pronto? Sí, claro, con gusto. Claro, Listo. Enrique, queremos verte.
Listo, David, antes que nada, pues mira, un gusto saludarte. Hablas con Enrique Saravia de ABPMP aquí en Bogotá, aquí en Un Colombia. placer. Y un gusto saludarte y qué buena experiencia y especialmente felicitaciones por ese caso de éxito. Me parece súper interesante y tengo por lo menos dos preguntas iniciales. Ujú. Eh, Me parece muy interesante porque ustedes están aplicando BPM para solucionar un problema muy específico, muy particular, que en este caso es el problema que ya nos comentaste de las maletas, que se pierden, que se dañan, etcétera, etcétera. Y, y ese enfoque me parece muy interesante. ¿A dónde voy? Hay organizaciones que eventualmente dicen, mi enfoque BPM lo voy a planear para toda la organización. Entonces, en un primer paso dicen, di tú, voy a priorizar mi arquitectura de procesos con criterios de negocio y criterios técnicos para definir un roadmap, digamos, de definir cuál va a ser esa secuencia de proyectos, por decirlo de alguna forma, BPM. Entonces, la primera pregunta que tengo es si, dado este caso de éxito en Copa, ustedes tienen pensado expander, digamos, las lecciones aprendidas y la metodología, digamos, también aprendida y utilizada para otros problemas, o cómo piensan proseguir con esa iniciativa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es muy breve, es si previamente a todo el prototipado del proceso de negocio como tal, eventualmente ustedes recurrieron a alguna metodología tipo Lean, tipo Six Sigma, o fue un tema un poco más intuitivo con los subject matter experts que tú mencionas y todo el aspecto de Agile en términos de definir ese proceso. Entonces, esas son las dos preguntas. No sé si las expresé claramente. Sí, sí, perfecto. Bueno, Gracias. la metodología, de hecho, este fue uno de los primeros proyectos ágiles, uno de los primeros. Nosotros implementamos un modelo de madurez para medir el estado o en el nivel en que estaba cada grupo. Este grupo estaba normalmente en el top y de ahí empezamos a expandir y todos los proyectos que ejecutamos ahora son 100% ágiles. Ya no ejecutamos waterfall. Los únicos waterfall que se han ejecutado son porque, por ejemplo, vas a implementar SAP, vas a implementar un HCM y esos son como procesos, son empaquetados ya que tú vienes con una metodología ya establecida. Sin embargo, por ejemplo, vamos a hacer integraciones con SAP y la hacemos con metodología ágil. O sea, todos los proyectos se convierten en híbridos, ¿no? Entonces, pero lo expandimos a todos. Copa, además de la parte de maletas, también tiene automatizado el proceso de manejo de contratos y todo lo que es la documentación y el flujo de aprobación de los contratos. Entonces, eso sigue creciendo, digamos, y buscando otras oportunidades, pero digamos que los dos procesos que son más dolorosos para nosotros, que son procesos repetitivos, que debes tener que tienes que asegurarte que la consistencia del proceso sea total, pues que son estos dos, pues se siguen manejando con BPM. Ah, excelente. Y digamos, en términos de mejora de proceso como tal, digamos, previamente a lo que es la fase de desarrollo tecnológico utilizando Agile y estas metodologías que tú comentas, la forma de abordar el proceso como tal, ¿ustedes recurrieron a algún tipo de metodología de mejora de procesos como tal o lo vieron de una forma un poquito más intuitiva? Bueno, al principio, antes de entrar en todo esto, nosotros tenemos un equipo que se llama Mejora Continua. Y Mm, con ellos se hacía el Lean o Six Sigma y todo esto. ok. Entonces, ellos entraron primero para asegurarse que el proceso como estaba definido antes de nosotros automatizar, estuviera claro. Ok. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estuvo claro, entramos nosotros para no entrar en algo. Ahora, que lo siguieran o no, ya eran otras cosas, pero que por lo menos estuvieran claros de que este es el proceso y todos digamos, los agentes que interactúan con el proceso estuvieran claros que ese era el proceso. Y luego nosotros sobre eso entramos. Y la metodología ágil uno de los valores que implementa es mejora continua. Tú estás permanentemente retándote a ver cómo lo haces mejor, ¿no? Ver dónde están los cuellos de botellas dentro del proceso para tú poder implementar mejoras. Y este business case fue para la fase uno. Este proyecto tuvo 4 fases y justamente fueron a raíz de mejoras que se fueron identificando eh, y fue evolucionando el producto hasta un producto muchísimo más maduro y más grande.
Ok, excelente. Entonces, concluyo que sí, digamos, resumiendo, sí efectivamente se aplicaron metodologías de mejora previamente a toda la intervención tecnológica para clarificar el proceso como tal. Y efectivamente, dentro de la iniciativa, digamos, estratégica BPM a nivel de la organización, se van a expandir, pues teniendo en cuenta estos casos de éxito en los dos procesos que nos comentas y el otro proceso de contratos. O sea, es un Esa- crecimiento de lo específico a crecer, digamos, a abarcar más procesos en la organización. sí, porque nosotros apuntamos a que hubiera un crecimiento orgánico. O Eso, sea, cuando tú agarras y tienes un proyecto exitoso con una metodología exitosa, entonces todo el mundo lo quiere hacer. claro, claro. Entonces, pero por eso le metimos tanto ojo y tanto cariño a esto y le metimos el coach ágil porque queríamos que este proyecto sea exitoso. Este tipo de proyectos, si no logres hacer exitoso con un proyecto de entrada, vas a tener muchos problemas con los demás proyectos que vayas a tratar tú de implementar. Y más cuando tienes mucha resistencia al cambio, tienes mente multigeneracional. Por eso hicimos todo ese análisis previo y cuál es la estrategia para poderlos manejar a ellos, para que fueran promotores y no detractores, por ejemplo. Entonces, eso es una de las... hicimos el stakeholder análisis, que es decir, cuál de toda esta cantidad de personas que están interactuando con el proyecto, cuáles son pro a la tecnología, cuáles son pro a las metodologías ágiles, cuáles son pro al cambio. Entonces, los unimos a ellos y agarramos gente de otra generación, las metimos ahí también porque su experiencia también es valiosa. Aunque sabíamos que a las primeras de cambio iba a ser complicado, pero no íbamos a llenar un equipo de gente de una generación que no le gusta el cambio, porque nos iba a ser demasiado cuesta arriba, ¿no? El proyecto no iba a ser exitoso. Entonces, por eso hicimos ese stakeholder analysis y yo creo que fue una de las cosas que nos ayudó a que el producto final fuese exitoso. Excelente, listo, David, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias a ti. Buena, buena Ok, pregunta. Igual allá la palabra clave o el término clave de David, pienso que también ha sido justamente esto, ¿no? El análisis de madurez. Porque con el equipo hay mucha gente que de una otra forma ya interactúe, ¿no? En el pasado típicamente se recomienda Waterfall también para, sobre todo, proyectos iniciales de PPM, porque requiere justamente esto, ¿no? De que esa preparación interna y mucha madurez y también la estructura que permite realizar esto, ¿no? Porque hay que estar consciente, ¿no? Con tiempo, gente, presupuesto y preparación insuficiente, el tema de una metodología ágil es algo desafiante, ¿no? Yo pienso que gracias a este tipo de preparación y la madurez que existía y que existe, es posible este tipo de metodología en comparación a Waterfall. Ahí tiene Sergio la mano levantada. Adelante, Sergio. Gracias, ¿qué tal? Sergio de Data Analytics, aquí desde Panamá. Un David, placer, una pregunta. Sergio. Excelente. David, excelente presentación. Me llama la atención y justamente iba a preguntar sobre, bueno, voy a hacer dos preguntas, una bien técnica y una muy de tipo habilidades blandas, ¿no? La ok. técnica, que si quieres la respondes de último, es, bueno, ¿cómo fue que hicieron la aplicación nativa de ustedes? O sea, basándose en tipo, no sé, algo ya preexistente, digamos, Power Apps o algo por el estilo. Y la otra pregunta es, ya bien tipo habilidades blandas, ¿no? O sea, específicamente, o si pudieras dar algunos ejemplos concretos de cómo es que manejaron el reto de la resistencia al cambio, específicamente con el tema de estos choques generacionales, ¿no? Eso es. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Nosotros cada vez que hacíamos que íbamos a escribir las historias de usuarios, bueno, primero yo en una lámina expliqué que se le dio un full immersion en Agile Thinking, o sea, en pensamiento ágil. Porque yo pienso que antes de empezar cualquier proyecto y cualquier metodología de desarrollo de proyectos ágiles, tú tienes que lograr primero que la gente piense ágil, en agilidad. Ese es el primer paso. Entonces nosotros nos enfocamos en que, mira, tienes un problema grande, ¿cómo lo fragmentas en problemas chiquiticos? Y vas resolviendo. Y entonces tú dices, ah, bueno, tengo 15 problemas chiquiticos
pero yo resuelvo los primeros 5 y ya resolví el 80% de los casos. Entonces, ¿entiendes? A eso lo fuimos llevando y llevando y llevando para que entendieran que estamos buscando es cómo agregamos valor de manera más rápida. Entonces, sin hablar de Scrum, o sea, es simplemente pensamiento ágil. Entonces, esta persona siempre estábamos y hicimos varios entrenamientos de pensamiento ágil durante el desarrollo del proyecto para que la gente no se desviara, porque el tema es de estos tipos de cambios de cultura, porque esto es un cambio cultural. El tema es que la gente tiende a recaer en su zona de confort. Es decir, mira, tengo problema aquí, ¿sabes? No voy a hacerlo como yo siempre lo hago. Entonces, si no te mantienes montado ahí, eso va a caer. Entonces, hicimos diferentes tipos de sesiones durante el periodo del proyecto con ellos. Cuando nosotros agarrábamos y teníamos ya una funcionalidad hecha, llamábamos a los resistentes al cambio y los poníamos a ellos a probar la aplicación. Mira, ¿qué es lo que tú haces aquí? Pruébalo. Entonces ellos iban probando y ves, mira, sí, aquí apareció lo que yo te viste, lo que tú no dijiste, lo metimos en el sistema. Entonces lo hacíamos partícipe, que ellos se sintieran protagonistas. El protagonista no era yo, no, el protagonista eran ellos. Entonces que ellos sintieran ese ownership y que estaban contribuyendo a que ese producto llevara su parte de su firma personal. Entonces, eso fue lo que, digamos, lo que nos ayudó, ¿no? A manejar esto. Sobre la pregunta primera que me hiciste, usamos Xamarin de Microsoft. Porque como no, cuando empezamos el proyecto no sabíamos si íbamos a usar tabletas Android o íbamos a usar iPad, yo dije, ¿sabes qué? Vámonos por uno, primero en Copa tenemos mucho expertise en C#, y entonces en Xamarin teníamos, Xamarin tú programas en C#, entonces la opción era mucho más fácil para poder generar usando Xamarin Form, y después generabas un código para para Android, para iOS. Exacto. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. A la orden. Y eso era la parte de mobile, ¿no? De frontend. Y para la parte de automatización era el tema de Bonitasoft, que era el BPM integrado. Si te recuerdas, en la femina de la arquitectura había varias aristas, ¿no? Estaba el tema mobile con Xamarin, el tema del engine de BPM, en este caso Bonitasoft, estaba la integración con el CRM y el API con WorldTracer, que es como el core en este caso de todo lo que es entre líneas de maletas pedidas, que intercambia bidireccionalmente la información. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene preguntas, observaciones? Y no hay preguntas malas, así que anímense. Y si no me la sé, le digo que no me la sé. Exacto. Otra pregunta, ¿puedo intervenir de nuevo? Pues no Claro, quisiera, claro. breve, para no, no ocupar mucho tiempo. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, hay un punto que en mi experiencia tiene su complejidad y es la interacción con los clientes internos, con las áreas clientes, lo que tú acabas de mencionar, que es importante que ellos se sientan protagonistas, etcétera. En términos generales, en todo el proyecto, ese factor, es decir, la interacción con las áreas clientes, que vean que efectivamente ustedes les estaban ayudando a solucionar el problema y que se sintieran protagonistas, en el contexto de todo el proyecto, ¿qué tan representativo, qué tan importante fue ese aspecto? Ese aspecto, digamos, más allá de la parte tecnológica, de la parte de mejora del proceso, sino la interacción con ese cliente interno, ¿qué tan crítica fue dentro del proyecto? Mira, yo digo que la parte más importante digamos que en el arranque, ¿no? Después que logramos pasar esa barrera, pues las cosas se facilitaron. Pero, por ejemplo, ese subject matter expert que teníamos, que era de una generación anterior, era uno de los más reacios, pero era el más conocedor del proceso. Entonces, son esas personas que se acuerdan de los más mínimos detalles que tú les preguntas y son como un oráculo viviente, ¿no? Entonces, esta persona era como que el objetivo de nosotros era ganarnos a esa persona, porque esa persona conocía absolutamente todo. Entonces, a ella fue una de las que los pusimos a interactuar con el aplicativo.
que viera este tipo de cosas. Y no era una persona muy dotada en tecnología, pero logramos que ella lo hiciera, se metiera, probara y viera y entendiera el valor que estaba recibiendo con ese producto, con el MVP, cuando salió el MVP. Después del MVP, ella se convirtió en una promotora del producto Eso. y de la agilidad. Pero en las primeras de cambio fue fácil, no fue. Fácil no fue. Pero gracias a Dios pues lo logramos, pero lo logramos por el enfoque, porque estar enfocados en que era clave ganárnoslas a ella. Claro, de acuerdo. Listo, Muy muchas bien. gracias, David. Buena No, pregunta. Ok. Pablo, Sí, gracias. Buenas noches. ¿Me escuchas? sí, buenas noches, sí, perfecto. David, ¿cómo estás? Placer. Excelente presentación. Te felicito. Gracias. Me imagino que este fue un proyecto largo y uno de los éxitos que tenemos en la metodología de proyectos es porque aprendemos también de errores, ¿no? Así es. Si te pregunto si es factible resaltar uno o dos errores que cometiste y pudiste superarlo, para compartir con la audiencia, mira, aquí hubo un error que pudimos identificarlo a tiempo y lo superamos y que fue gatillante para continuar con el éxito del proyecto. Esos son esos detalles muy importantes en esta gestión y administración de proyectos que, más allá de tecnología y de funciones, va la experiencia, ¿no? La que va sumando ahí. Claro, lo bueno de la tecnología ágil, que una de las cosas que te dicen es que tú tienes que fallar rápido para corregir rápido, ¿no? Fail fast. Y una de las cosas que yo considero que errores que en algún momento cometimos es que habían, nosotros aunque el proceso estaba escrito, perdón, nosotros pensamos que muchas cosas eran más simples. O sea, es decir, por ejemplo, que el proceso, cómo lo llevaba, por ejemplo, la gente del call center, era exactamente igual que cómo lo llevaba el call center que atiende a los miembros preferred de Copa. Y resulta que en los miembros preferred se le atiende con una característica diferente, pero es por un agregado que le dan las personas del call center especializado para los preferred members. Entonces nosotros a, asumimos que era así, y cuando salió el MVP no tenía ese valor, porque Copa le da mucho valor a sus preferred members, y resulta que no teníamos algunas funcionalidades específicas que ayudaran a reconocer si el caso era de un preferred member. Entonces, pero eso se pudo corregir en un siguiente sprint de desarrollo, es decir, poder incluir la información relacionada con el estatus de la persona en el preferred member. Entonces, esas son cosas digamos, uno de los errores que cometimos, pero lo bonito de esta metodología es que lo puedes corregir rápido. Por eso se dice fail fast y tratas de corregir lo más rápido que puedas. Gracias. muy En bien. orden. Excelente. Gabriel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. David, buenas tardes. Muchas Buenas, felicidades por buenas por tu tardes. presentación. Gracias. Tengo dos preguntas muy rápidas. La primera, antes de que implementaran Bonitasoft, ¿ustedes tenían su estructura o arquitectura de procesos montada, documentada en alguna otra herramienta, o cómo venían trabajando antes de que implementaran Bonitasoft, David? Bueno, lo que pasa es que hubo varios intentos fallidos antes de este. Eh, se había comprado una solución a HP en un proyecto que implementaron y resultó fue un fracaso total. Nosotros, el equipo de mejora continua junto con cada área de negocios se sientan y escriben los procesos, y se usa una herramienta llamada Donis, y tenemos todo un repositorio de procesos donde se almacenan ellos, ¿no? Entonces, como mencioné en la palabra anterior, nosotros partimos de lo que hicimos fue pedirle a la gente de mejora continua que entrara primero que nosotros, verificara si esos procesos que estaban escritos estaban actualizados. Se hizo una primera digamos, inmersión
para después entrar nosotros y empezar a automatizar y traer ideas innovadoras al proceso. De acuerdo. Entonces, esa fue la forma en que lo hicimos. Ok. No, pueden haber mejores, pero bueno, esa fue la que nosotros implementamos. Muy bien, y la segunda, el tema de la evaluación de la madurez de procesos, ¿utilizaron algún framework? ¿Cómo fue ese proceso? No, bueno, nosotros en la parte, estábamos hablando de metodologías ágiles, ¿no? Ujú. Nosotros habíamos contratado unos coaches que venían de Argentina y Colombia y nos ayudaron a definir el proceso de madurez De acuerdo. de los equipos. Ok. Entonces, eso tenía que ver con implementación de DevOps, tenían que ver como si se ejecutaban las ceremonias de manera correcta, si había mejora continua, en fin, todos esos elementos que tienen, que debe tener la metodología ágil, si se cumplían y si se estaba mejorando de manera frecuente y se estaba entregando valor frecuentemente, que es Muy bien. una de las promesas de la agilidad. Entonces, basado en esas características, se creó una encuesta y entonces los coaches venían y se reunían con el equipo, ellos hacían su collage review, se sentaban con cada uno de los miembros y decían, ¿sabes qué? Mira, el framework me dice que ellos están en el nivel tal, Ok. ¿no? Entonces, lo bonito de esta adopción, como lo hicimos, es que entonces el equipo empieza a autorretarse. Es decir, mira, Sí, quédate en nivel X, ahora yo quiero subir al nivel tal. Entonces, sí. y nosotros empezamos a promocionar en la competencia entre los equipos ágiles que teníamos. Este era uno y después tuvimos otro en otros lugares. Entonces empezamos a mostrar el resultado de la madurez de cada uno. Y empezó a crearse como una competencia sana entre los equipos. De acuerdo, entonces era más evaluación de cómo venían trabajando con metodología ágil, David. Así es, así Ok, es. perfecto. Muchas gracias, David. Te agradezco la información. Gracias. A la orden. Gracias, Gaby. ¿Qué más de equipo? ¿Alguien más? Ya estamos a la hora, pero si alguien tiene una pregunta, ¿cabe todavía? Si no, agradezco bastante su tiempo. Quiero aprovechar y resumir los key points ya como la parte teórica, ¿no? Un poco lo que también combina bastante con los best practices del APPMP, sobre todo cuando vean ya en el CBOC, que es uno de los casos bastante ilustrativos, ¿no? Para el tema de what to do y cosas que de una u otra forma eran muy buenos y correctos. Pienso que es súper importante a rescatar aquí como una buena práctica es el business case, ¿no? Esta evaluación, digamos, ya un poco seca, ¿no? Hasta ya enfocado bastante en términos económicos, analizando el proyecto y poniendo ya en blanco y negro también temas presupuestarios, ¿no? Para que no sea únicamente un tema de percepción, que no sea únicamente un tema de deseos, sino también respaldado con algo cuantificable. Y cuantificable ya a nivel de un monto X y que se cumplió con éxito. El otro punto, obviamente, que ya cubrimos bastante, que es atípico en el mundo todavía de BPM, la exitosa aplicación de la metodología ágil. Me gustó bastante y es una recomendación, es como, entre comillas, ensuciarse las manos en el levantamiento de información, el field study, hasta el punto de que David está levantando maletas y empaquetando como lo que es la carga. Eso es súper importante porque ya en el campo, eso minimiza lo que es como la posible fuga de información y que se pierda información importante de lo que es el proceso, sobre todo como en el primer paso. Y eso es súper importante, dos cosas, ¿no? Estar en el campo y también unirse con los expertos del campo. Eso pienso que ha sido una clave bastante importante para el éxito y replicable, ¿no? Yo pienso que uniformemente, independientemente del nicho, el tema de mobile app y la integración o las integraciones que vimos, siempre cuando veamos implementaciones PPM exitosas, tienen esto, que los procesos, sobre todo en misión crítica, están integrados, altamente integrados de forma exitosa, ¿no? De que la integración no haga que el app o el proceso por detrás se ponga lento
allá la previsión de la sincronización ha sido súper importante y eso se da muchas veces de que pensemos y desarrollemos ese tipo de interacciones de proceso hacia el frontend y hacia el backend, ¿no? Y otro punto que es importante, el mapeo de las plataformas, ¿no? Y eso pienso que es clave también. No solamente ver como el cuadrante mágico, que ya en BPMS Gartner no lo maneja. Force todavía tiene su Force Wave. Es decir, de que, el número uno, tenemos la plata, podemos comprarlo, pero no es el fit, no es necesariamente como lo que realmente requeremos y es óptimo. Y este análisis en costo-beneficio también es súper, súper importante. Así que bastante educativo el caso. Gracias, David, por tu tiempo y a todos ustedes por haber participado. Ahí, obviamente, el comercial obligatorio, quien todavía no forma parte de sus capítulos locales, allá tenemos algunos líderes. Tenemos a Alberto de Bolivia, Enrique de Colombia, nosotros, obviamente, viendo el tema de Centroamérica, Caribe, para el tema de unirse al APPMP, para justamente compartir este tipo de experiencias, ¿no? Y también con la vía de certificarnos. Así que muchas gracias a todos por participar. Muchas Adiós. gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. David. Gracias, Excelente buenas presentación. Que esté noches. muy bien. Orden. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao. David, Buenas buenas noches. noches. Bye. Saludos. Bye. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Alberto.